Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Que bueno volverles a ver y estar con ustedes en esta mañana. Y una de las cosas que estaba meditando bastante es en este privilegio que tenemos, y es la oración. Yo creo que todos podríamos ser honestos y recordarnos que necesitamos orar, que ninguno aquí ya sabe la fórmula secreta, o ninguno aquí ya ha llegado a aquel nivel de oración donde él o ella no tengan que orar más. Yo creo que todos aquí, honestamente, evaluando nuestra oración, tenemos que decir: hay mucho lugar para crecer, hay mucho espacio para seguir creciendo en lo que significa la oración. Y una de las cosas que quisiera poder ayudarte a entender en esta mañana es: ¿te has preguntado por qué nosotros al final de nuestra oración decimos en el nombre de Jesús, amén? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué los cristianos oramos y al final de nuestra oración damos esa frase? Ahora, quizás tú no te has preguntado el por qué hacemos eso, y quizás algunas respuestas es pues porque me enseñaron que se debe hacer así. Otros quizás decimos porque es tradición. Otros, lamentablemente, podríamos llegar a pensar que es un cliché cristiano, como todo para la gloria de Dios, que a veces lo decimos, o el amén, pero no sabemos que todo para la gloria de Dios o el amén, como en el nombre de Jesús, tienen fundamento bíblico. Como creyentes no tomamos frases a la ligera porque están de moda, o porque la escuchaste de tu predicador favorito o preferido y dices: lo voy a repetir porque es que eso es lo que se debe decir. Nosotros no le agregamos al vocabulario cristiano palabras, frases, porque es que lo que el cristiano tiene que aprender a hablar. Son frases bíblicas. Entonces, ¿por qué oramos en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Bueno, uno es porque Él es nuestra confianza. Nosotros no somos nada sin Cristo, y no podemos venir delante del trono de Dios sin Cristo. No hay manera alguna que una persona sin Cristo pueda venir ante el trono de Dios. No se acerca al trono de Dios, ni se menciona una oración con esperanza de que Él me va a escuchar, si no está en la base y en la confianza que es en el nombre de Cristo, el cual yo pongo toda mi confianza y todo sello de seguridad de varias cosas, pero principalmente de dos. Una, que tu oración va a ser escuchada. Una de las cosas que yo quisiera que eleváramos entre nosotros es que realmente Dios nos escucha. Y a veces yo creo que falta de confianza y de fe en nosotros es que pensamos que estamos orando y pues que ojalá que Dios me escuche. A veces llegamos a entender que a veces algunas personas con autoridad por un oficio pastoral, como en mi caso, como que Dios les escucha más. Como que Él puede orar por mí, si Él ora por mí, Dios le va a escuchar. Y yo quiero decirte que por más que mi llamado al ministerio pastoral conlleve mi oración por ti y el privilegio de orar por ti, tú puedes orar y hablar con Dios y Él te va a escuchar a ti. No simplemente es que Él me va a escuchar, pero viene la otra área de la oración, y es la confianza de que Él me va a escuchar, pero segundo, de que Él va a contestar mi oración. Ahí entramos en muchas diferencias. ¿Qué querrá decir que Él conteste mi oración? ¿Y cómo la va a contestar? Todo creyente verdadero sabe que Dios siempre va a escuchar y siempre va a contestar. La pregunta es si lo que va a contestar es conforme su voluntad o conforme mi voluntad. Y parte de lo que nosotros creemos bíblicamente es que Dios va a responder a nuestra oración para buscar su gloria, y su gloria va a testificar que por gracia de Dios en Cristo, tú y yo podemos venir delante de Dios. Yo creo que tú escuches que la oración al final o la frase al final de la oración no es cliché, no es una frase que el cristiano hace, y porque sí creo que es un fundamento bíblico para toda oración de todo creyente. Debiera terminar con: en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Bueno, para eso, y antes de entrar en nuestra serie, quiero que vayas a 2 Corintios capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 20 al 22 como manera de introducción a lo que vamos a ver hoy en Primera de Juan, porque Juan nos está hablando de la oración,
Pero quería entrar a la oración que Juan nos dice con un fundamento sólido del por qué oramos en el nombre de Jesús. Entonces, 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 1, del 20 al 22. Dice lo siguiente: pues tantas como sean las promesas de Dios, ¿y cuántas promesas de Dios hay? 66 libros llenos de las promesas de Dios. ¿Cuánto? Dice, pues tanto como sean las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él, es decir, de Cristo, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. ¿Qué es lo que Pablo está enseñándonos en tan solo estos versículos? Lo que Pablo nos está enseñando para introducción de nuestra serie en Primera de Juan, lo que él nos está diciendo es que todas las promesas de Dios, nuevamente yo creo que tú puedas entender esta fuerza de lo que Pablo está diciendo aquí, lo que la palabra está diciendo, todas las promesas de Dios. Si al caso el creyente por su falta de conocimiento de la palabra de Dios puede mencionar 5, si al caso. Y el creyente tiene un arsenal de promesas disponibles ante sí para en momentos de oración decir, Padre, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto. Y Pablo dice, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y nosotros, por lo tanto, nuestro amén, amén quiere decir sí, verdadero, así sea. Entonces, por un lado, Dios dice, todas las promesas mías son sí, verdadero, en el verdadero Cristo. Y nosotros entonces clamamos y terminamos al final nuestro amén en el nombre de Cristo, porque estamos diciendo que así sea conforme a Cristo. Escucha cómo el pastor Piper lo dice, que creo que es de una manera más clara. Él dice, en Cristo Jesús, Dios nos da su sí a través de sus promesas. Y en Cristo nosotros decimos sí a Dios a través de la oración. Es decir, Dios pone a Cristo y dice, sí, todas mis promesas están disponibles para ustedes por aquel que las compró y las aseguró, y es Cristo. Y nosotros miramos todas las promesas de Dios, sí, en Cristo, diciéndole amén a Dios. Todas las promesas de Dios están disponibles para su pueblo, pero siempre y cuando sean orquestadas y obradas según la buena y santa y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que hoy vamos a ver que Jesús es nuestro amén. Jesús es nuestro sí, que así sea, que sea la voluntad. Por lo tanto, la oración para el creyente no simplemente es un medio, pero es un instrumento. ¿Para qué? Para que tú hables, para que tú confíes, para que tú esperes en Dios y saber que Dios va a obrar según su buena voluntad. Y es que la oración para el creyente es un gran privilegio, y por eso él ora en base a dos cosas según los versículos que Mirko nos leyó. En los versículos de Primera de Juan vemos dos cosas, en los versículos del 13 al 17. Primero es que nosotros pedimos según su voluntad. Y esto pareciera que fuera elemental para el creyente, pero es muy importante para ti. Nosotros pedimos, esa es la palabra que Juan usa, que es otra manera de rogar, de ask en inglés. Pedimos que según su voluntad, pero pedimos según sus misericordias. Es lo próximo. Entonces pedimos según su voluntad, que es el versículo del 13 al 15, y del 16 ya al 17 vamos a ver que pedimos según su misericordia. ¿Y qué querrá decir que pidamos según su misericordia? Entonces, comencemos con lo primero, y es que pedimos, oramos, rogamos según su voluntad. Para que sepas, estamos a un domingo de terminar esta serie de Primera de Juan. Ha sido un gran privilegio para mí siempre tener el privilegio de aprender más de la palabra de Dios junto contigo. Estamos ya a poco de terminar este llamado a permanecer, y lo que hemos visto hasta ahora es que tú y yo tenemos un llamado a permanecer, y este llamado a permanecer en Dios es posible por la gracia de Dios en Cristo. Es algo que Juan ha tratado de plasmar y de escribir, de explicar, que el llamado a permanecer para el creyente no es una carga ni algo que él pueda hacer o ella pueda hacer. El creyente ha sido llamado a permanecer precisamente porque es Cristo quien lo ha llamado a estar ahí, y por lo tanto es quien lo sostiene ahí. El creyente descansa en que yo no me llamé a ser creyente. Él me llamó y yo respondí a ser creyente, y lo que me sostiene en la fe no es mi fe, es que Cristo me ha dado fe para creer en Él.
Eso es lo que Juan ha estado tratando de describir, que por eso creemos en el nombre de Cristo. Por eso es que la evidencia de la residencia, la permanencia del Espíritu Santo es tan importante, en que tú y yo demos frutos de salvación conforme el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero nuevamente lo que hace Juan aquí en el versículo 13 es recordarnos el por qué escribe esta carta. Algunos llaman a este versículo como el versículo donde Juan despliega la razón por qué escribió Juan, primera Juan. Yo creo que él ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero principalmente en el versículo 13 él nos explica por qué es que escribe esta carta. Bueno, él escribe estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Juan no es intencional y no se avergüenza con decir, si tú no eres creyente, yo no te escribo esa carta a ti. Pero si tú eres creyente, yo te la estoy escribiendo a ti. Obviamente que un no creyente puede leer la Biblia, eso es lo que estamos diciendo, pero el peso de la carta va a dar fruto en aquel que es un creyente, aquel que se arrepintió de sus pecados, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Y Juan dice, es a ti a quien yo me he tomado el tiempo y tomando esta pluma para que tú conocieras que tú eres un creyente, aquellos que han sido sellados por Dios y aquellos que han creído en Dios y en el Hijo de Dios. Ya hemos visto varias veces que creer en el Hijo de Dios no es meramente un ejercicio intelectual, no es que simplemente tú digas, yo creo aquí. No, porque lo que Juan está diciendo una y otra vez, es que el creyente que ha creído en Dios es aquel que ha nacido por Dios. Y no simplemente tú naces con decir, ahora yo creo, pero es que tú estás convencida que tú necesitas del Salvador y que te has arrepentido de tus pecados y por lo tanto estás convencido que no hay otro Salvador fuera de Cristo. Para Juan el creer es tan importante y lo vamos a ver, y él dice, yo he escrito esto para ustedes, yo he escrito esto para que ustedes sepan y conozcan que son amados por Dios, por lo tanto aman a Dios. Son creyentes que tienen una agenda con varios propósitos, pero una agenda principal. ¿Cuál es esta agenda? Glorificar al Padre, amándolo, obedeciendo su palabra, pero esa agenda no se queda meramente vertical. Para Juan es muy importante que si tú profesas creer en Cristo y amar a Dios por medio de Cristo, obedecerle a Dios, tú no te puedes olvidar de quién está a tu lado. Y Juan dice, si tú has profesado a Cristo y tienes fe en Dios, en el Hijo de Dios, y has creído en Cristo, no te olvides de cómo tú estás amando a quien está a tu alrededor. Porque tú no puedes decir que tú amas a Dios si aborreces a tu hermano. Y tú no puedes decir que aborreces a tu hermano pero que amas a Dios. Ambas van juntas. Una lleva a la otra. Y eso es lo que Juan ha estado tratando de explicar a lo largo de esta serie y no haciéndonos olvidar que precisamente él escribe a creyentes. Juan escribe 3 cartas fuera de su evangelio y fuera de Apocalipsis. Y en la tercera carta conocemos este versículo que todos aquí yo creo que conocemos, especialmente los papás, porque lo hemos hecho nuestra promesa, aunque en realidad Juan está hablando de hijos en la fe. ¿Tú recuerdas lo que él dice en la tercera carta? En la tercera carta, obviamente solo hay un capítulo, en el versículo 4 dice lo siguiente: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Eso que Juan dice ahí en tercera de Juan es de alguna u otra manera muy similar a lo que él dice en el versículo 13 de nuestro capítulo 5. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Juan dice en su tercera carta, no hay mayor gozo que escuchar que mis hijos andan en la fe. Y por supuesto podremos aplicar esto a nuestros hijos, obvio que sí. Todo papá que tiene a su hijo caminando en la fe diría, pero es que yo me siento con ese gozo, obvio que sí. Pero qué gran bendición para nosotros que podemos discipular a otros, caminar con otros, asegurarnos que tú estás caminando conforme a Cristo, para Cristo, porque tú le perteneces a Cristo. Y Juan lo que tiene es esta ambición santa, esta ambición de decir, qué bendición que tú sepas que tienes vida eterna en el Hijo eterno de Dios. Y una de las maneras que yo trataba de aplicar esto a mi propio corazón y aplicarlo nosotros como iglesia es, ¿cómo lucerían nuestras relaciones si la ambición del apóstol Juan fuera nuestra misma ambición? ¿Cómo lucería una comunidad donde realmente me interese tanto que el que está al lado mío, que el que está al otro lado, al frente o atrás, sepa que tiene vida eterna en Cristo Jesús? Una ambición realmente de que nos motive a animarnos unos a otros, a decir, mira este fruto en tu vida, mira esta área donde tienes que crecer y donde yo tengo que crecer. Lucería
como una comunidad en Primera de Juan y con un corazón conforme al apóstol Juan, que él quería escribir no simplemente porque es un apóstol, no porque simplemente es su oficio, porque eso es lo que pasa muchas veces, que decimos, bueno, este es el oficio del pastor, el que se asegura que todos aquí estemos caminando conforme a Cristo. Pero que ese es un oficio y un llamado de cada creyente. Que se asegure que el que está a mi lado o el que no está a mi lado y no lo he visto, me pese tanto en mi corazón como decir, yo quiero que tú sepas que has creído en Cristo Jesús. Y que el creer en Cristo Jesús tiene estos frutos que conllevan a una vida transformada. Y no voy a descansar hasta que tú veas en mí y garantices de alguna manera y confirmes de otra manera que yo le pertenezco a Cristo, porque lo voy a hacer contigo. Esa es una ambición santa. Ahora pensemos en los matrimonios, por un ejemplo. Qué bendición sería que cada matrimonio aquí representado, o aquellos que se van a casar, o aquellos que algún día piensan casarse, si es la voluntad de Dios, pensáramos y nos viéramos como coherederos del reino de Dios. ¿Qué diferencia sería si yo miro a mi esposa y ella me mira a mí, no como aquellos que pues estamos casados y nos tocó estar casados, pero realmente verla si profesa Cristo y si verlo si él profesa Cristo como Señor y Salvador, y vernos mutuamente y decirnos, somos coherederos en el reino de Dios? Tú eres mi hermana en Cristo, tú eres mi hermano en Cristo. Por lo tanto, si yo veo en ti y si tú ves en mí una área que no luce como el reino y el Rey Cristo, yo espero que en amor tú me ayudes a caminar como Cristo. ¿Qué diferencia sería que nosotros buscáramos mutuamente como matrimonio una búsqueda sincera de decir, no nos vamos a conformar a lo que normalmente el mundo diría que es un buen matrimonio? No nos vamos a conformar a lo que nosotros dijimos, bueno, es que fue muy lindo cuando comenzamos hace 30, hace 20, hace 15, hace 10 años. Ya perdimos la luna de miel. Yo creo que todo matrimonio tiene que luchar contra las mentiras de Satanás. Porque yo sé que el matrimonio es un lugar de santificación. Y es un lugar donde vamos a tener que ajustar y Dios va a trabajar. Pero debe haber un ámbito, un deseo en nosotros de decir, somos creyentes antes de ser pareja. Somos hijos de Dios antes de ser un matrimonio. Por lo tanto, como matrimonio que quiere glorificar a Dios, vamos a buscar toda oportunidad para glorificarle a Él. Por lo tanto, no nos vamos a acomodar. Esto no es legalismo, nuevamente esto es biblicismo. Esto es una vida transformada. De igual manera pensemos en los papás. Todos aquí tenemos múltiples oportunidades todos los días en ver áreas en nuestros hijos que no le glorifican a Dios. La pregunta no es si estás viendo algo en la vida de tu hijo o de tu hija que no le agrada a Dios. La pregunta es si vamos a tomar esa oportunidad para recordarle a nuestro hijo y a nuestra hija que por gracia de Dios en Cristo, Dios les puede ayudar a ser más como Cristo, porque papi necesita más de Cristo. Si nuestra ambición es una ambición realmente de quiero que mis hijos anden en la fe, quiero que todo quien está a mi alrededor, y hijos nuevamente estamos hablando de hijos espirituales, pero ponle ahí mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mis amigos o mis hijos, todo aquel que está a mi alrededor, y yo tengo esta ambición de verles más como Cristo, entonces yo voy a usar toda oportunidad para ayudarles a que vean a Cristo como la única esperanza de ser más como Cristo. De igual manera, ayudarles a ver que la única persona que les va a guiar a verdadera satisfacción, a verdadero contentamiento y el verdadero que va a ayudar es Cristo, es toda oportunidad precisamente para apuntarles a eso. Que la misma ambición que el apóstol Juan tiene aquí, de que les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna, el creyente tiene que tener esa ambición de decir, ¿podría yo testificar de aquel que tiene vida eterna en Cristo? ¿Cómo me aseguro de animarle a perseguir más a Cristo, a ser más como Cristo? ¿Y cómo me animan a mí para ser más como Cristo? De igual manera, pensando en nuestra iglesia local, ¿cómo nuevamente nos puede pesar más el saber y pensar que el que está a mi lado no es simplemente una persona que llegó a mi lado esta mañana? ¿Cómo como comunidad de Cristo, llamada Gracia sobre Gracia, nos debe pesar nuevamente algo que tan fácilmente se nos olvida, y es que esto que estamos haciendo con el que está a mi lado, con el que está al frente o con el que está atrás, es lo que se supone que yo haré por el resto de la eternidad? No es que nos inventamos algo como que no sabemos qué hacer y nos espera ya un tiempo con Dios en la eternidad y mientras que llegamos allá, ¿qué hacemos? No, pues reunámonos, yo creo que es una buena idea. No, esta es la iglesia, que se supone hará lo mismo por el resto de la eternidad.
Por tanto, mi oración es que sigamos entendiendo más que la iglesia como una localidad a la cual yo voy, es una comunidad a la que por gracia pertenezco, sí imperfecta, con gente imperfecta, liderada por un pastor imperfecto, pero con una misma ambición colectiva de ser más como Cristo. Lucería completamente diferente. Lucería con esta ambición de que no hay mayor gozo, pone ahí, que mis hijos, pone ahí, que mi vecino, que el que está al frente, que pone el nombre de aquel hermano, aquella hermana que está a tu alrededor, y pensando en casa, en la iglesia y en la comunidad, tú podrías decir y adueñarte de eso y decir, no hay mayor gozo que ver a fulanito, a ella, a él, siguiendo y siendo más como Cristo. Porque si esta es una ambición de cada creyente, no simplemente tú te vas a preocupar del que está a tu lado, pero el que está a tu lado se va a preocupar por ti. Y lo que Juan hace aquí es decir, yo quiero escribirles todo esto que les he anunciado y de manera de palabras finales recordarles que yo he escrito esto para ustedes porque precisamente estaremos ahorita haciendo lo que estaremos haciendo por el resto de la eternidad, y es que el creyente vive con esto en mente. La iglesia debe pensar en la eternidad, no para olvidarse que están en la acá, pero la iglesia tiene que elevar su mirada. Porque hoy en día estaba meditando mucho en que la iglesia de Cristo está bien quebrantada. En el sentido no de quebrantada de buscar a Cristo, pero está bien, no quiero decir rota, pero está bien débil. La iglesia de Cristo hoy en día está bien débil. Todo lado tú escuchas cualquier cosa que está pasando en cualquier iglesia. Y la pregunta no es cómo vamos a corregir eso si no estamos comenzando con aquí. ¿Cómo yo voy a corregir mi manera de ver la iglesia? Porque es más fácil mirarlo desde afuera, pero olvidarme desde adentro. Y el creyente entonces tiene esta ambición precisamente más y más, una visión santa de vernos más y más como Cristo. Ahora hay un juego de palabras que yo quiero que tú veas aquí, que es importantísimo. Hay una dieta, por decirlo así, de las 3 Cs, y yo espero que tú las veas. Y lo hago siempre porque están ahí, pero porque me ayuda a mí a memorizarme. Hay 3 Cs que es un ingrediente fundamental para lo que es la oración, y Juan va a explicar esto. Lo primero que él dice es, ustedes que creen. El creer en el nombre de Jesús nos lleva a algo, y es, ustedes que creen en el Hijo de Dios para que conozcan. Yo sé que nuestra traducción dice sepan, pero realmente es lo mismo de conocer. Para que ustedes crean, ustedes conozcan, precisamente porque esto les va a llevar a la otra C. ¿Y cuál es esta C? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y antes de entrar en ese versículo 14 B, o la segunda parte, yo quiero ayudarte a entender esas palabras y cómo ellas se relacionan unas con otras. Estas son lo que yo le llamo a esto la fórmula que alimenta la oración. Para orar tú tienes que creer. Si tú no crees en Cristo, no puedes hablar con el Padre. Tú puedes pretender que estás hablando, pretender que Él te escucha, pretender que Él va a responder, pero no puedes tener la convicción de que Él va a escucharte para responder según su voluntad. Hay que creer para entonces nosotros poder conocer, y ahí es donde viene la importante C de conocer. Si tú has creído en Cristo o en Dios, que es lo mismo, pero si tú has creído en Cristo, se supone que tienes que crecer a conocer más a Cristo. Se supone que Dios te ha dado 66 libros de la Biblia para que tú le conozcas a Él. En nuestra clase del Antiguo Testamento hablamos del libro de Levítico y decíamos que realmente la mayoría de nosotros pasamos Levítico por alto, porque ese es el libro de rituales, de festividades, de leyes, de sangre, y decimos como que wow, qué difícil, mejor no lo entiendo, mejor me salto Levítico. Pero realmente Levítico fue escrito como un himnario de adoración, podríamos decir. ¿Cómo es que se adora a Yahweh? ¿Cómo es que Dios espera que le adoremos a Él, le glorifiquemos a Él? Bueno, aquí están las instrucciones. Yo te he libertado y para que tú me conozcas, yo te he dado mi palabra. Por tanto, el creyente que ha profesado fe en Cristo y cree en Cristo, debe conocer a Cristo. ¿Y sabes por qué es tan importante creer para conocer? Porque si tú no crees, si tú no conoces, jamás tendrás confianza. Es algo ilógico pensar que yo voy a confiar en un Dios desconocido. Es como que vivimos la vida pensando en que yo cómo voy a confiar en Dios, aunque no lo decimos como creyentes, pero nuestra manera de vivir
decimos y proclamamos, yo no le confío tanto a Él, porque uno, mi vida no luce como Él. Segundo, yo prefiero crear mis propias conclusiones o mis propios entendimientos según lo que yo pienso y creo que es mejor, y olvidarme que lo que yo creo no es lo mejor, que lo que yo debo creer es lo mejor y está revelándose la palabra de Dios. Y todo esto es previo a la oración. Podríamos entrar de una vez a la oración y olvidarnos de que tú no vas a orar confiadamente, plenamente, seguramente, convencida y convencido en Él, aun cuando Él diga no. Tú dices, yo he creído en Él, yo le conozco a Él, por lo tanto yo le confío a Él. Antes de entrar en la súplica, tú tienes que mirar hacia atrás y decir, yo he creído en Cristo, yo le conozco a Él, yo le confío a Él. Porque entonces cuando Él me responda en situaciones que yo quiero un sí y Él me da un no, mi corazón no se altera. Mi corazón no dice, pero ¿cómo no puede ser posible? Si yo estoy pidiendo esto que es bueno. El creyente que confía en Dios y aunque pida cosas buenas, él descansa y confía que su Dios sabe lo que verdaderamente es bueno para él o para ella. Y ahí él confía. Por tanto, si tú has creído en Cristo, si tú le conoces a Cristo, tú le vas a confiar en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sin estas tres Cs, nosotros vamos a hacer oraciones que son simplemente ruido sin melodía y palabras sin sentido llevadas por el viento. Si nosotros podemos orar y orar, pero si no oramos según la voluntad de Dios, y el creyente dice, pero ¿cómo va a ser cuál es la voluntad de Dios? Bien fácil. 66 libros que te dicen claramente cuál es la voluntad de Dios. Bien fácil, bien fácil. Pero si nosotros hemos creído en Cristo y le conocemos a Dios, entonces vamos a orar con una gran melodía bíblica, con palabras traídas al trono de la gracia de Dios. Y no estamos hablando de palabras teológicas, que podamos orar y cambiemos nuestra voz, no para burlarme, pero no estoy diciendo que ahora vamos a orar con palabras grandes que el que está a mi lado ni me entienda lo que estoy diciendo yo. Como que si Dios me va a entender más porque si menciono una palabra en hebreo o en griego. Como que si yo hablo y de esta manera me elevo por allá al cielo, como que voy a llegar con la escalera de la palabrería teológica, Dios me va a escuchar. No, pero sí se espera que conozcas de Dios. Sí se espera que tú sepas a quién tú le estás orando. Y por eso es importante conocer teología, Biblia, conocerle, no para poder sonar más inteligente o intelectual del que está al lado, pero porque precisamente el conocer más de Dios te va a ayudar a confiar más en Dios. Te va a ayudar a alimentar tu corazón sabiamente con las palabras del sabio Dios para que entonces te dé seguridad, no simplemente que tu oración va a ser contestada, pero que la oración de alguna u otra manera es conectada a la seguridad de salvación. Es increíble lo que Juan hace aquí. Él conecta para que sepan que tengan vida eterna y menciona la oración, y no es la primera vez que él hace esto. Él ya lo ha hecho. Yo creo que vayas conmigo al capítulo 3 para que tú te des cuenta que Juan ya ha mencionado la conexión que hay entre la seguridad de salvación con la seguridad de la oración. Si tú estás seguro de tu salvación, vas a estar segura de la oración. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículos del 21 al 22. Fíjate lo que él dice ya anterior a nuestros versículos. Amados, si nuestro corazón no nos condena, recuerda que hablamos de que hay una persona que tiene pecado y no se arrepiente y no es creyente. Pero aquel que es creyente se arrepiente y el corazón no le convence más de pecado, dice Juan, confianza, la misma palabra que él usa acá, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tú pasas nuevamente, ahora sí, al versículo 14 del capítulo 5, vas a ver la conexión de la seguridad de salvación para una seguridad de la oración. Fíjate lo que dice ahora. Esta es la confianza, nuevamente, que tenemos delante de Él. No es delante de cualquier persona, hay una confianza delante del trono de Dios. Y cuando hay una confianza delante del trono de Dios por la salvación, hay una consecuencia de esto. ¿Qué consecuencia es? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es algo glorioso del apóstol Juan, que vuelve a hablar de esta poderosa y gloriosa promesa, que Él nos va a escuchar. Él va a escucharnos y Él va a obrar según su buena voluntad.
¿A dónde viene el tema difícil para el creyente? Porque resulta que en teología nosotros hablamos de dos voluntades de Dios. No es que Él se contradiga, pero en teología vemos que Dios nos ha revelado parte de su voluntad, lo que es suficiente para conocerle a Él, lo que es suficiente para andar conforme a Él. Pero hay otra verdad y es su voluntad, por decirlo así, teológicamente se ha mencionado como su voluntad secreta. No es que Él esté escondiéndose, pero es que Dios es Dios. Y por ser Dios, Él sabe más que nosotros. Y en el momento en que tú pienses saber como Dios o esperar que Dios conteste como tú quieras o como yo quiera, le estamos diciendo a Dios de alguna otra manera, yo soy igual que tú, ¿por qué tú no me das esto? Pero siempre como Él se supone, los padres saben más que sus hijos. Y mi hija me puede pedir algo y mi hijo me puede pedir algo y se supone que si no le va a hacer bien, no es que sea malo, yo por gracia puedo decirle a mi hija y a mi hijo, no, ahorita no. Y por más que le tuerza el corazón y le duela que quiere eso, se supone que la confianza de su padre y su madre van a hacer que su corazón se tranquilice. No de igual manera con el creyente. El creyente sabe que Él me escucha, Él me oye. Y la pregunta del creyente no es, bueno, si Dios no me va a contestar como yo quiero, mejor yo no oro. No. Porque el creyente sabe que usa la oración como un medio de comunicación con su Padre Celestial, que puede venir con un corazón abierto, decirle, Padre, esta es la situación, Dios, esto es lo que yo te ruego que tú obres, pero siempre conforme tu buena y perfecta voluntad. Él sabe, este creyente sabe que Dios va a obrar según esta perfecta y buena voluntad. Lo difícil para el creyente de creer esta verdad, que Él va a obrar conforme su voluntad, y Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Lo difícil para el creyente y este versículo, que desafortunadamente ha sido mal interpretado, es pide lo que tú quieras, porque Dios dice ahí que le va a contestar. Pide cualquier cosa, Dios va a contestarte si tú oras con fe. Ora con fe y el carro que tú quieres afuera va a estar. Ora con fe y si estás enfermo Dios te va a sanar. No hay ninguna garantía en la Biblia que si yo oro aún con fe, Dios va a obrar según mi fe y según mi voluntad. Hay garantía bíblica que si tú oras con fe porque has creído en Cristo y conoces a Cristo y confías en Cristo, vas a esperar según su buena y santa perfecta voluntad. El creyente entonces descansa en eso. Y el conflicto que tenemos mentalmente aún como creyentes es que yo no le estoy pidiendo algo malo a Dios. Yo no le estoy diciendo que me dé riquezas, por ejemplo. Algunos creyentes, honestamente, que nos hemos encontrado orando por una enfermedad. ¿Y está mal pedirle a Dios, Dios quita esta enfermedad de mí? No, no está mal. No está mal. Y oramos con fe. Y creemos que Dios, si tú estás enfermo, creemos que en la buena y perfecta voluntad y soberanía de Dios, Él puede sanarte hoy. Pero también creemos que en su buena y santa y perfecta voluntad, Él te puede sostener hoy a pesar de la enfermedad. El creyente cree eso bíblicamente. No es que decimos no oramos porque Dios no quiere sanidad, Dios quiere sanidad. Pero resulta que hay promesas que Él ha comprado. Y resulta que hay unos que Dios les va a sanar. Y resulta que hay otros que Dios no les va a sanar. Pero lo mayor Él ya nos ha otorgado. Y es la sanidad de mi alma para estar con Él aquí como para estar con Él en el allá. El creyente entonces confía en la voluntad de Dios porque Él ha creído, Él conoce, Él confía y entonces Él espera. Él espera en la voluntad del Señor que Él va a responder según su buena condición. Por lo tanto, estas condiciones de Juan del versículo 14 al versículo 15 son condiciones. Él va a responder según su buena y santa y perfecta voluntad. Y esta voluntad no va a ser apreciada si tú no conoces de la palabra de Dios. Por lo tanto, su respuesta para el creyente es siempre una respuesta de parte de Dios. Es decir, a veces los cristianos creen que Dios no ha respondido, porque no ha respondido según lo que yo quiero. Toda oración de todo creyente siempre es contestada. Siempre. Nuevamente, no siempre va a ser contestada como yo quiero. Pero toda oración de todo creyente siempre va a ser contestada. O sea que Dios diga sí,
has orado conforme mi voluntad y yo te voy a otorgar tal cosa. Yo te voy a dar que yo te use para que aquel hijo, hija, familiar, vecino conozca de Cristo. Sí, lo voy a hacer. En ocasiones su respuesta va a ser no. Y el creyente no deja de orar. Él sigue orando. Porque precisamente lo próximo que Juan dice es que nosotros oramos o pedimos según su voluntad, pero oramos o pedimos según su misericordia. Y ahí es donde viene el descanso del creyente, que ahora Juan se va a movilizar de los versículos del 16 al 17, y por eso dice, si alguien ve a su hermano, desde hablar del fundamento de oración, y saber que Dios va a escuchar y va a responder según su voluntad, Juan ahora lo conecta con que la oración no es meramente algo individual, pero la oración es una manera por la cual tú muestras tu amor por tu prójimo. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá o orará, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Ahorita voy a entrar en todo lo que es esta diferencia de pecado y no pecado, pero mientras tanto, mi pregunta para ti es, ¿cuánto oramos por otras personas en nuestra oración? Realmente, si tú tuvieras un tiempo para poder decir, en mis oraciones diarias, ¿cuánto tiempo de mi oración es designado a otros? Porque yo creo que el cristiano ha hecho mucho de la oración una oración individualista. Yo oro por mí y por los míos. Si al caso menciono a esa persona o a esa iglesia, de vez en cuando en mi oración. Pero ¿cuánto tiempo de mi oración se basa precisamente en que yo estoy intercediendo por otros? Porque la oración no simplemente es algo que yo oro por mí y por los míos. Pero ¿cuánto tiempo yo oro por aquellos que son parte de la iglesia? Como aquellos que conozco en otras iglesias. ¿Cómo yo puedo orar por otros? Y es nuevamente triste ver que la congregación, la iglesia de Cristo en general, se ha convertido o ha usado este medio de la gracia de Dios, que es la oración, como para algo individualista. Algo donde yo pienso y quiero orar por lo que a mí me va a caer bien o lo que a mí me gusta. Pero orar por los que están al frente mío, atrás mío, al lado mío, no es una respuesta. ¿Y sabes cómo nosotros matamos esta tendencia pecaminosa? Con algo que se llama la oración colectiva. Yo sé que posiblemente para la mayoría de nosotros es un término nuevo. ¿La oración qué? Colectiva. O corporativa, no en el sentido de un negocio. En conjunto, la oración en conjunto. Es una de las maneras que nosotros aprendemos a matar la tendencia individualista de orar cuando yo quiera, como yo quiera, por quien yo quiera. En vez de ver la oración conectado a la iglesia de Cristo, a el cuerpo de Cristo. Cuando tú ves en la iglesia primitiva las mejores oraciones, ¿sabes cómo se daban y cuándo se daban? En la comunidad de los santos. Tú ves oraciones que tú dices, wow, impresionante en el libro de Hechos. Era cuando se reunía el pueblo de Dios y oraban en conjunto. Ahora, para los que son de gracia sobre gracia, quizás te preguntas si hasta ahora estás llegando, no conoces algo, pero anteriormente nosotros teníamos algo que se llamaba Crece. Crece era previo a nuestro servicio. Y Crece era caminando radicalmente en Cristo eternamente. Y sigue siendo igual, algo que es mi pasión, poder enseñar y poder enseñar junto con otros principios teológicos aplicados a la vida. Eso es increíble. Pero ¿sabes por qué ya no tenemos Crece más? Anteriormente era porque no teníamos una localidad y en medio de la pandemia no podíamos reunirnos. No nos dejaban reunir en el colegio que rentábamos anteriormente. Por tanto, no teníamos un local y no teníamos obviamente un espacio. Pero a lo largo de la pandemia, Dios me mostró otra gran falta en medio de nosotros. No es la falta de un local, no es la falta de un espacio, es la falta de oración como iglesia local. Yo no estoy diciendo que nosotros no oramos durante el servicio, porque si te das cuenta, oramos como iglesia. Por las ofrendas, por los niños, y tú puedes decir que lo que yo siempre he dicho en Gracia de Gracia, que ojalá que una de las críticas para la iglesia es que esta gente ora mucho. Ojalá que así. Si tú nos visitas y dices, pero no, lo que no me gustó mucho es que oran mucho. O lo que me gusta es que oran mucho. Gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente Dios me mostró como pastor que una de nuestras grandes faltas es que nosotros no hemos estado pasando un buen tiempo orando juntos. Por lo tanto, concluimos que lo mejor es darle una cara diferente a Crece y es un momento de oración juntos. ¿Hay oportunidades para aprender? Por supuesto que sí.
Pero una de las cosas que yo no quisiera ver en mi corazón y en nuestra congregación es que nosotros nos apasionemos o nos despertemos o nos animemos más por clases, talleres, conferencias, lo cuales son buenísimas, gloria a Dios por eso, pero que cuando haya un llamado a la oración colectivo sea algo como secundario. Porque se supone que tenemos en la palabra de Dios escritos de cómo orar juntos. Se supone que debe haber una pasión en nosotros de decir que sí, las conferencias y entrenamientos tienen sus lugares, son buenos y por siempre lo haremos. Sin embargo, es importante que como iglesia tomemos toda oportunidad como iglesia local de orar colectivamente. Honestamente, yo no creo que hay razón alguna de que un creyente no vea la oración de las 10 de la mañana en nuestra congregación como algo prioritario en su vida. Yo no creo que, aunque no le llamamos el comienzo del servicio, sino que a las 10:45 comienza la iglesia o el servicio, realmente yo quisiera que cada creyente en Gracia sobre Gracia dijera, sí, yo sé que a las 10:45 comienza el servicio, pero a las 10 estamos ahí intercediendo. A las 10 estamos ahí orando colectivamente, juntos, de rodillas, sentados, parados, rogando a Dios que Él obre lo que tú y yo jamás podemos hacer. ¿Sabes por qué darle tanta seriedad a la oración, aún mayor que cualquier conferencia o taller que podamos dar? Porque yo siempre he dicho que si Dios usa gracia sobre gracia como Él quiera, ninguno aquí se lleva el crédito. Que si Dios está usando gracia sobre gracia, todos aquí colectivamente nos pregunten, ¿y Dios qué están haciendo ustedes? Te vamos a decir un secreto. Ahí sí, dámelo. ¿Qué libro estás usando? ¿Qué clase estás enseñando? ¿Sabes qué estamos haciendo? Orando como iglesia. Oramos como iglesia. Queremos entregarnos a la oración, porque creo que una de las cosas que va a sanar la iglesia del hoy no es más enseñanza, por más que la enseñanza es verdadera y debe ser bíblica. No más talleres, por más que los talleres son bíblicos y deben enseñarse. Lo que va a comenzar a sanar nuestro corazón como iglesia en general es que vengamos humillados delante del Señor juntos. Es que nos postremos delante de Él y no elevemos algo más que Él no nos haya dado por encima de lo que Él nos ha dado, y es la oración colectiva, porque lo vemos y es un principio teológico. Y si quieres agregarle ahí historial de la iglesia reformada, cristiana, sí. A lo largo de la iglesia se ha usado la oración colectiva. Los puritanos lo usaban, pero lo hemos olvidado mucho. Porque es más fácil llamar a las personas a tomar notas, a aprender, que a verles crecer en oración. Y yo oro que Dios nos ayude como iglesia a recordarnos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no es por medio de la oración. Escucha lo que dice un pastor y teólogo, Jim Hamilton, sobre la oración. Es un párrafo grande, pero yo creo que tú lo escuches. Una teología bíblica de oración colectiva nos enseña que la gente o el pueblo de Dios se convertirá en lo que es el cuerpo de Cristo, unida en Cristo, a medida que aprenda a hablarle al Señor juntos. Después de todo, el hablar juntos nos entrena para que los deseos de nuestros corazones estén unidos por la fe, por la esperanza y por el amor. La oración colectiva en la iglesia requiere que la iglesia hable una misma cosa y que no haya divisiones, sino que esté perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es una forma en que la iglesia está firme en un mismo espíritu y combatiendo unánime por la fe del evangelio. Por tanto, cuando Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, ore. Bueno, pero eso es en privado. Puede ser en privado, pero debe ser también en colectivo. ¿Cómo más vamos a conocer por qué estamos luchando? ¿Cómo más vamos a ser honestos los unos con los otros y no decir la parte bonita de oren por mí porque todo está bien? Oren por mí porque oren por el vecino. Pero qué bonito sería si somos la iglesia que debe ser en Cristo, transparente, honesta, humilde, porque somos y queremos amarnos, para venir quebrantados en una mañana y decir, oren por mí porque esta mañana tuve una discusión con mi esposa. Oren por mí porque nos sentimos bien tristes. Hemos pedido a Dios que nos dé algo y Él no nos lo ha dado todavía. Les pido que oren por mí porque es que mi familia en Colombia, mi familia en Venezuela, mi familia en Cuba, mi familia donde tú vengas, está pasando por un tiempo bien difícil y yo me siento desanimado porque yo no puedo ir para allá. Les pido que oren por mí. Les pido porque estoy desanimado.
Oren por mí porque no quería venir hoy a la iglesia, pero quiero que oren por mí. Eso es como tan película para nosotros, pero es tan bíblico, debería ser para nosotros. Que oremos en conexión a esta unidad, busquemos, porque precisamente, nuevamente, Juan conecta la oración con el amar a tu prójimo. Es increíble. Y me pregunto si tú pudieras ver eso así, me pregunto si pudiéramos entender, pero tú quieres decir que yo voy a amar a mi prójimo asistiendo a un lugar para orar por él o por ella. Sí. Es la manera que debe ser la iglesia. Es la manera que debemos crecer juntos, otorgarnos ese tipo de ayudas. ¿Por qué? Bueno, porque Juan menciona que debemos orar y que hay dos tipos de pecado, brevemente. Los dos tipos de pecado, comenzando con el primero, es uno que nos lleva a la muerte. Ese es el pecado que aún los creyentes mismos cometen. Todos aquí pecamos. Si yo preguntara, ¿quién ha pecado? Levanten su mano. Yo creo que todos aquí, comenzando conmigo, decíamos yo. Pero este pecado que nos lleva a la muerte es aquel creyente que aún habiendo pecado, reconoce su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y entonces abraza la promesa que Juan nos ha dicho en el 1 Juan capítulo 1, y es que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, porque Él mismo nos da propiciación por nuestros pecados. Entonces el creyente sabe que hay un pecado que es el que nos lleva a muerte, y es decir, todos los pecados que nosotros cometemos, aquel que no es un hábito y por más que se te ha dicho, mira por favor, mira esta área, no, yo soy así. Por favor, arrepiéntete. No, yo soy así. Es el pecado que lleva a la muerte. Pero hay un pecado, Juan dice, que es el que no lleva a la muerte. Aquel que todos sabemos que luchamos y la vida de un creyente se caracteriza no por la ausencia de pecado, porque todos pecamos, pero por la evidencia de que tú estás luchando contra tu pecado. Esa es la gran diferencia. Si tú no estás luchando contra aquello que tú sabes que no está bien, o se te ha dicho, o estás ignorando, tienes que tener mucho cuidado, porque debe haber en cada corazón de creyentes verdadero una batalla, una lucha, una pelea contra su pecado. Porque el creyente no se conforma, no se contenta con decir, esta es la manera en que yo he llegado, o al estilo que yo he llegado, o hasta aquí yo he llegado a mi vida cristiana, de ahí a allá yo no puedo más. Para eso es que yo no soy pastor. Para eso es que yo no estudio teología. No. El discípula de Cristo crece a ser como Cristo. Él eleva más su deseo de ser más como Cristo. Él está consciente de ver la oración como un medio de la misericordia de Dios. Uno, para resistir ante la tentación de su propio corazón, pero también para mediar por otros a su alrededor que están en pecado. Qué bendición que Dios nos ha dado la oportunidad de ver el pecado de alguien más, no para aplastarlo o aplastarla o condenarlo, pero si Dios te está permitiendo ver el pecado de alguien más, Dios te está dando una oportunidad para orar y hablar con esa persona. No pensemos en la idea americana individualista de boundaries, de parámetros, que decimos, no, yo mejor no me meto en eso porque no es mi problema. No. Si tú estás viendo algo en mí que es contrario al evangelio, que es pecaminoso, yo te ruego que por favor tú me lo digas. Porque se supone que yo no tengo ojos en todo lugar. Y desafortunadamente, como humano que soy un pecador. Y por lo tanto el ser abierto para que observe mi vida es porque precisamente te necesito. Pero si yo espero eso que tú hagas conmigo, yo espero que esto hagamos juntos los unos por los otros. Porque Juan dice, si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios y Dios le dará vida. Ahora bien, Juan lo que dice aquí nuevamente es que pidamos a Dios que le dé vida a este individuo, y es decir, no una vida espiritual porque ya tiene vida espiritual, pero que le dé frutos de que tiene vida, que le dé frutos de que se arrepienta de su pecado, porque lo que le espera a él es la eternidad junto con Dios. Entonces que le dé vida para entender que si ha pecado, no sea rápido para excusar su pecado, pero para más bien arrepentirse de su pecado. Pero a la misma vez es interesante que Juan dice que si tú ves a un hermano pecar, no seamos rápidos para lo que nuestro corazón tan rápido es: condenar, juzgar, chismosear, aplastar, en vez de con amor y con gracia ver a aquel individuo que ha pecado y verlo como una oportunidad de decir, ¿cómo animo a este individuo para que vea más a Cristo? ¿Cómo lo exhorto? ¿Cómo la animo? Nuevamente, comenzando en casa, en la iglesia y en la comunidad.
Si Dios te está mostrando el pecado de alguien más, tú darás cuenta de cómo tú trates con ese pecado de alguien más. Y la mejor manera es tú correr a Dios en oración. ¿Qué si antes de tú hablar con esa persona que tú tienes en mente, que posiblemente está haciendo algo mal, algo que no te esté ayudando, que está pecando contra ti, pecando contra Dios primero, qué si antes de hablar con esa persona, sea en casa, aquí o en la comunidad, tú primero hablas con Dios? ¿Qué si tú primero traes esa oración? Porque nuestra condición rápida es, no, déjame hablar ahorita mismo. No, ¿qué si tú te tomas un tiempo a orar? Señor, ayúdame por favor, yo no quiero hablar de mi parte, yo no quiero pecar, yo no quiero simplemente mostrar por mostrar y que se dé cuenta de su pecado. No, Señor, ayúdame a ser en esta manera tierno, compasivo, pero decirlo. Y la preocupación de hablar primero con Dios antes de hablar con alguien más, ¿sabes por qué es? Porque tú no eres responsable de cómo esa persona va a responder. Dios no te ha llamado a ser responsable por eso, pero Dios sí te ha llamado a ser responsable en cómo tú vas a responder. Si vas a responder con deseo de decirle y entender que entienda, o si tú vas a esperar en el Señor. Por eso el venir delante de Dios primero no es para decir mejor no voy a decir nada, es ella o él con Dios. No, Dios te ha llamado a hablar la verdad en amor. Pero te aseguro que si tú has venido primeramente delante de Dios a buscar un corazón sano y bíblico, tu respuesta sana y bíblica no dependerá de cómo aquel o ella vayan a responder. Entonces tu llamado no es a cambiar a nadie, en tu casa, en la iglesia o en la comunidad. Tu llamado ha sido a ser y tener autocontrol, dominio propio por el Evangelio, independientemente en cómo ella o él respondan. Tú tienes dominio propio por el Espíritu Santo, tú vas a decir la verdad, pero tú no vas a cambiar a nadie. Y en el momento en que yo pierda el control, estoy tratando de decir, yo quiero cambiar a este individuo, Y ahí comienzan los problemas en la casa, en la iglesia y en la comunidad. Pero si somos amantes de lo bueno, que es Dios, viviremos como Dios. Y lo otro, nuevamente, ya para terminar, si hay un pecado que lleva a la muerte. Y nuevamente, ese es el pecado que han cometido para Juan los separatistas. Aquello de negar la obra de Cristo. Yo apresuradamente la semana antepasada, o hace 2 semanas, dije que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no creo, después de haberlo estudiado más detenidamente, yo puedo hacer esa conclusión rápida. Obviamente lo que Juan está diciendo es aquel pecado que lleva a la muerte es aquel que niega a Cristo. Y obviamente mi mente estaba conectado con que si tú niegas la obra de Cristo es porque estás negando la obra del Espíritu Santo. Pero no podemos apresuradamente decir eso porque Juan quizá no tiene eso aquí en mente. Lo que Juan sí tiene en mente es aquellos separatistas que no querían decir que Cristo es Dios, que Cristo es Rey. No querían negar y dividir las iglesias y separar a la iglesia de esa creencia. Por tanto, Juan dice, estos van a ir a la muerte. Y lo interesante es que Juan diga, por eso yo estoy diciendo que no deben orar. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, yo creo que lo podemos manejar es a la final, mientras que hay vida en la vida de esa persona, tenemos que orar. Yo no creo que Juan está diciendo es olvídense de ellos, básicamente es, ya hemos estado explicándoles, hemos estado diciendo tanto y no quieren escuchar, realmente no sé cómo más se va a poder hablar y orar por estas personas. Pero sí creo que nosotros de este lado tenemos que tener misericordia en abundancia porque de eso hemos recibido para entonces poder orar por todo tipo de oportunidad, sea con aquellos que no son creyentes como aquellos que son creyentes. Por lo tanto, confiadamente venimos delante de Cristo y delante de Dios porque Él es nuestro amén. Y usemos la oración como un medio para crecer en amor por Dios y en un conocimiento mayor por Él. Así que déjame orar. Padre Dios, venimos delante de ti, primero que todos agradecidos porque podemos tomar este tiempo y confiadamente, Dios, venir porque hemos creído en Cristo y creemos y conocemos de Dios por Cristo, por lo tanto confiamos en ti por Cristo. Te rogamos, Padre, que tú sigas elevando en nosotros una cultura de oración, donde más que otra cosa nos congreguemos para hablar contigo, aprender de ti, Dios, pero tornar toda conversación en una oración, buscar oportunidades donde profundicemos en relaciones para orar juntos y miremos la asamblea de los santos, la congregación de tu iglesia, como una oportunidad para juntos venir delante del Padre que profesamos creer. Así que gracias por esta mañana, por esta tarde. Bendice este tiempo y edifica tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, familia, te pido que te pongas de pie. Y parte de lo que hacemos cada domingo es responder a lo escuchado por medio del cántico.